Y bueno, son las 7 en punto de la noche. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas esta noche y eh, les reitero nada más el tema de los micrófonos. Verifiquen que su micrófono esté en silencio para poder escuchar la intervención. Tenemos ya aquí en la sala a Cristina Alarcón. Ella es ingeniera ambiental de profesión y activista por los derechos de los animales y colabora con nosotros en la Fundación Protección Animal Ecuador. El día de hoy les hemos preparado esta charla para poder tener un plan respecto a nuestros animalitos de compañía en casos de que desafortunadamente alguno de nuestros parientes se contagie con COVID. Es un tema bastante relevante. Cris estuvo preparando muchísimo para este tema, así que gracias, Cris, por esa presentación y por estar acá con nosotros y hacer este tema que nos parece muy, muy importante, muy coyuntural. Así que vamos a estar ahí conversando con Cris. Y les recuerdo, las preguntas en la parte del chat lo pueden hacer, así como también levantando la mano lo pueden hacer directamente. Buenas noches, Cris. Vamos a probar un poquito el micrófono y empezamos. Hola con todos, perdón que me demoré un poquito. Ya saben, con esta tecnología a veces es así. Ahí sí me escuchan bien. Sí, 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 muy bien. Gracias, Cris. Chévere. Les quiero compartir, ya empezamos para que les quiero compartir la pantalla. Sí, 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 yo creo que empezamos, ya estamos listos, estamos con varios participantes ya, son las 7 de la noche, así que empecemos, es todo tuyo este webinar. Chévere. A ver, les voy a compartir. Ya, ahí sí pueden ver. Ya, Sí. chévere. Entonces yo les voy a comentar un poco de qué plan de cuidados tenemos que tener para nuestros animales de familia en caso de una emergencia sanitaria, específicamente ahorita con el COVID-19. O sea, es en el caso de que nosotros contraigamos COVID-19, no nuestros animalitos, sino nosotros. Ya, ay, se me fue. Ya. Los siguientes pasos que les voy a decir son extremadamente simples porque son para que todos nosotros los podamos realizar en nuestros hogares, pero son muy importantes para poder garantizar la salud y la seguridad de nuestros animales de familia en el caso de una emergencia personal, porque puede servir para otro tipo de emergencias, pero en este caso lo estamos destinando para el caso del COVID-19. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos que ser hospitalizados o uno de nuestros familiares tenga que ser hospitalizados y entonces no podremos realmente cuidar apropiadamente de nuestros animalitos de familia. Y primero vamos a empezar, ¿no? Desarrollando un plan. Lo primero que tenemos que hacer es identificar un contacto. Si es posible tener más de uno, es lo ideal. En el caso de que el uno no pueda, entonces el otro podría hacerse cargo. Idealmente, esa tiene que ser una persona que esté, obviamente, en sitio local, es decir, si yo vivo en Quito, una persona que vive en Quito, y si es más posible que sea un vecino, que entonces va a poder acudir más rápidamente al sitio, mejor aún. Además, tiene que ser una persona que se pueda activar rápidamente para ir al sitio de nuestro hogar o que pueda tener acceso a nuestra casa. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos van a llevar, llega el equipo de emergencia y a nosotros nos tiene que llevar inmediatamente el equipo de emergencia al hospital, entonces tenemos que comunicarnos con nuestro contacto de emergencia y decirle que si puede ir a nuestro hogar en ese momento o después. Pero en la brevedad posible, ¿no es cierto? Para que los animalitos no se queden solitos tanto tiempo. En este caso podría ser, ¿no?, que la persona tenga incluso una copia de nuestras llaves para que esta persona pueda ingresar en el caso de que nos hayan tenido que llevar tan de emergencia que no pueda esa persona acceder al hogar, sino que tenga que entrar después con una copia de esta llave. Entonces tiene que ser obviamente una persona que sea bastante de confianza. Y como les digo, si es mejor más de una, porque con realmente los contagios que estamos teniendo actualmente de coronavirus, puede pasar que nuestro contacto de emergencia también se contagie y no pueda. Entonces, por eso es importante tener siquiera 2 personas en nuestros contactos de emergencia. Para que esto sea lo más fácil posible para la otra persona, cuide de nuestros animalitos de familia, si se vuelve necesario, hay este listado de verificación que hace que las cosas sean más fáciles, ¿no es cierto?, para nosotros. Vamos haciendo check en cada cosita que vayamos haciendo de nuestro plan. La primera, como les dije, identificar un amigo, familiar o vecino de confianza para cuidar a nuestros animalitos de familia
si los miembros de nuestro hogar se enfermaron o son hospitalizados. Además, tenemos que obviamente tener recopilada esta información de contacto y tenerla en un lugar accesible, por ejemplo, en la entrada de nuestro hogar, para que la persona que acuda a la emergencia sepa cuáles son nuestros contactos de emergencia. Preparar un suministro para al menos 2 semanas de alimento, medicamentos y otros de su cuidado. Por ejemplo, arena para gatos, el portador o el kennel, juguetes de enriquecimiento. Por ejemplo, a mí se me ocurre también, por ejemplo, una cobija. A veces nuestros perritos tienen una cobija preferida y esto les ayuda con la ansiedad. Si es que la persona, nuestro contacto de emergencia, no se va a quedar en nuestro hogar, sino que lo va a llevar a su casa, entonces es importante que tenga también estas cosas para que nuestro animalito no se estrese. Una cama, juguetes, incluso ropa nuestra para que sienta nuestro olor. Además, es importante incluir las copias de los registros de vacunas, o sea, el carnet de vacunas, los horarios de los medicamentos si es que lo toma y la información del contacto de veterinario de confianza. Eso también es de extremada importante que tengamos a la mano en caso de que se necesite cuidados veterinarios. Además, incluir instrucciones detalladas de cuidado, por ejemplo, la dieta del animal de familia, las rutinas y cualquier información importante como notas sobre su comportamiento. Por ejemplo, sobre la dieta, ¿a qué horario nosotros les damos de comer? Por ejemplo, les doy a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche. Entonces, esto también tiene que estar detallado para que la persona que está en nuestro contacto de emergencia sepa a qué hora les tiene que alimentar y no esté ese rato sin saber qué es lo que tiene que hacer. Obviamente, esta persona tenemos nosotros que haberle avisado con anterioridad que va a ser nuestro contacto de emergencia y si es que puede realizarlo, para que ese rato no haya problemas en el rato de la emergencia. Lo mismo con los medicamentos, si es que toma algún medicamento, que si es posible tener la prescripción médica, una copia de la prescripción médica, por qué está tomando la medicación, a qué hora está tomando y qué hacer, por ejemplo, en caso de que se acabe la medicación y tenga que acudir al veterinario, o si es que puede tomar alguna otra medicación que el veterinario le diga. ¿Qué más? Importantes notas sobre el comportamiento. Por ejemplo, si el perrito se asusta con la lluvia, se asusta con los truenos, si a veces hay casos que le tienen miedo a los hombres, a veces les tienen más miedo a las mujeres, no les gusta la escoba, le tienen miedo a la escoba. Estas ciertas cosas de comportamiento que también son importantes que le avisemos a nuestro contacto de emergencia que pueden pasar para que no haya problemas cuando el animalito de compañía se encuentre con ellos. ¿Qué más? Asegurarse de que la placa esté con la placa, el collar y la información del microchip, si es que tenemos, estén actualizados. Imprimir y completar esta tarjeta que se llama Animales Adentro, que ya les voy a indicar más adelante en la presentación, que es una carta, que es una tarjeta que se puede poner en las puertas y ventanas para alertar primero al equipo de emergencia sanitario que tienes un animal en tu hogar y que va a necesitar asistencia en caso de emergencia. Porque lo que estamos viendo mucho es que tal vez la persona tiene que salir por la emergencia o fallece y las personas no saben que hay adentro un animalito. Entonces, en este caso, cuando tú pegas esta información en la ventana o en la puerta, las personas van a saber que ahí hay un animal y que va a necesitar ayuda. Ahora, con la información que recopilamos antes en los pasos anteriores, podemos completar esta planilla. Esta planilla es la que le podemos entregar a nuestro contacto de emergencia para que tenga toda la información detallada y también la podemos tener de fácil acceso en nuestros hogares por cualquier otra persona que ingrese. Esta información tenemos que tener en un lugar visible, acceso al hogar y que todos los miembros de nuestra casa sepan dónde está este formulario. De esta ficha de emergencia lo que tiene es, por ejemplo, los detalles del animal de familia, el nombre, a que no me responde, porque a veces nosotros les ponemos un nombre y les decimos otro nombre de cariño o les ponemos un nickname. Por ejemplo, yo a mi perrita se llama Flor y en realidad nunca le digo Flor, siempre le digo Florcita, le digo orejas, le digo de todo. Entonces, a veces también es importante poner estos otros nombres a los cuales nos referimos, la especie, la descripción física, el color del perrito gatito y rasgos únicos. Por ejemplo, tiene una peca entalado, tiene cortada una oreja, no tiene un diente, cosas específicas del animalito. El sexo, si está esterilizado o no. El día de nacimiento, si no sabemos del día exacto de nacimiento, la edad aproximada y los datos que tienen la placa o el microchip. Además, la dieta y horarios de alimentación detallados, como les dije, decir a tal hora come tanta cantidad de pepas, si es que come pepas o si come barf o lo que le estamos dando de comer en su día a día. La medicación, si toma medicación sí o no, la dosis, las instrucciones y si es posible igual
adjuntar la prescripción médica y para que la persona sepa también por qué se le está enviando estos medicamentos. Instrucciones especiales, rasgo de personalidad, como les mencioné antes, si tienen cierto miedo a ciertas cosas particulares, a veces tienen miedo a la escoba, tienen miedo a la aspiradora, tienen miedo a los truenos, tienen miedo a la lluvia, para que la persona que los va a cuidar sepa todas estas cosas sobre nuestros animalitos y puedan tener una convivencia más armónica, y tanto como para nuestro contacto de emergencia como para nuestro animalito de familia no sea tan duro este proceso, porque obviamente para nuestro animalito va a ser fuerte que sea retirado de nuestro hogar, se separe de nosotros y esté con otra persona. Entonces, por eso también sería ideal que con la persona con la que vaya sea una persona que el animalito ya conozca. Un familiar que ya conozca, un vecino que ya conozca, un amigo que ya conozca, sería lo ideal, porque así él no sentiría realmente tanta ansiedad por separación. También en esta ficha de emergencia pueden ir los datos del tenedor, es decir, nuestros datos, nuestros nombres y apellidos, la ubicación de los suministros, los suministros que vamos a dejar, como les mencioné, es importante, por ejemplo, que tengas alimento para siquiera 2 semanas, entonces aquí tienes que poner dónde van a encontrar ese suministro. Entonces puedes poner, por ejemplo, en el gabinete de la parte izquierda de la cocina, o en la entrada, o en el baño social, para que la persona que entre sepa exactamente dónde van a estar estos suministros. Números importantes que tenemos que anotar son, por ejemplo, el número de nuestro veterinario de confianza, otro número de un veterinario de emergencia. A veces tenemos veterinarios que son de nuestra confianza, sin embargo no son 24 horas, entonces es importante también tener un número de un veterinario que sí sea 24 horas. Contactos de las personas de emergencia, estas son las personas que nos van a ayudar en el caso de nuestros animalitos, en el caso de nosotros tener que ser hospitalizados, y de familiares que también puedan ayudar. Mientras más personas tengamos dentro de nuestros contactos locales de emergencia y entre los familiares que pueden ayudar, mucho mejor. Mientras más sea la red que nos puede ayudar en estos momentos, va a ser muchísimo mejor, porque va a haber más personas que se puedan hacer cargo. Como les dije, realmente estamos en una crisis, en una emergencia sanitaria en la que es altísima la probabilidad de contagio, y por lo tanto es importante que haya más contactos de emergencia, porque puede ser que nuestro contacto también se contagie de COVID y no pueda hacerse cargo de nuestro animalito y tenga que ser trasladado a otro contacto de emergencia. Entonces, por eso es importante tener varios contactos. Todo esto para prevenir que nuestros animalitos se queden solos y abandonados en la casa en caso de que nosotros tengamos que ser hospitalizados por la emergencia sanitaria o nos pase algo. Es importante que ellos también estén en nuestros planes de contingencia para que no queden solitos y abandonados. Esta es la ficha que les decía al comienzo, esta ficha que luego les podemos igual hacer llegar para que simplemente la impriman. Esta ficha se llama Animales Adentro. Esta ficha tiene que estar en la puerta o en la ventana de nuestras casas. Y lo que hace esta ficha es avisar que dentro de nuestra casa hay animales, para que en el caso de que incluso en el caso de fallecimiento, en el caso de que tengamos que ser hospitalizados, sepan que hay unos animalitos que tienen que ser rescatados. Lastimosamente, esto estamos viendo que está pasando. Hay muchos casos en los que se registra que los animales han sido abandonados dentro de casa, la persona falleció y los animales siguen dentro de la casa y no hay quien los pueda sacar. Por eso es importante que también tener el contacto de emergencia, porque esta persona tendría las llaves de nuestro hogar y podría retirarse los animalitos. Entonces, lo que dice esta ficha es: en caso de emergencia, por favor, rescate a nuestros animales de familia. Aquí se pondría la cantidad de perros, la cantidad de gatos o otros animalitos que tengamos dentro de casa. Y lo que dice esta ficha es: si me retiran de mi hogar debido al COVID-19, le pido a mi municipio local y o agencia de control y cuidado de animales se contacte con mi contacto de emergencia para que acuda al rescate y tenga la custodia temporal de mis animales hasta que pueda regresar. Entonces, aquí también está el contacto de emergencia, el nombre y número e instrucciones especiales que les queramos decir. Nuestro nombre, nuestro número de teléfono también. Y nuevamente volvemos a recalcar que es lo importante. En caso de emergencia, por favor, rescata a nuestros animales de familia. La cantidad de perros, la cantidad de gatos, otros, y volverlo a repetir. También lo que se puede poner en esta ficha es si es que tú accedes que un municipio o una entidad de control se haga cargo de tus animales. Eso también he visto que en otros países también lo ponen. Yo en este caso decidí poner
más bien que se contacten con tu persona de confianza para que esa persona se haga cargo de los animalitos, debido a que realmente en muchas de nuestras ciudades no hay tanta capacidad de los refugios municipales o refugios locales de hacerse cargo de más animalitos, y esto además sería mucho más traumante para nuestros animalitos de familia ser llevados a un refugio o a un sitio donde tengan que hacer una cuarentena, va a ser mucho más traumante para ellos. Entonces siempre sería preferible que vayan mejor directamente donde nuestro contacto de emergencia, a que lleguen a las manos de un refugio, porque esto no sería lo ideal para ellos. Pero también se puede poner que en caso de que pase esto, tú estás permitiendo que el municipio y la entidad de control se lleve tus animales de familia. También se podría incluir en esta ficha. Pero es muy importante que esté en un sitio visible para que ni bien entre un equipo médico o alguien vaya a rescatarlos, vea que ahí hay animales y que se necesita rescatarlos de ellos también, porque ellos también son importantes. Yo también, como pueden ver, en todo lado menciono animales de familia. Y esto también es para seguir, ¿no es cierto?, metiendo esta idea de que los animales son parte de nuestra familia. No son simplemente el perro, el gato, y qué importa si es que se quedan solitos, abandonados en la casa, sino que son animales que son parte de nuestra familia. También se suele usar el término animales de compañía. Yo para este caso he decidido, como les digo, usar mejor el término animales de familia. Y primero porque me parece más lindo y más adecuado, ¿no? Que sean considerados como parte de nuestra familia. Este también es otro checklist que también me parece importante tenerlo. A veces estos checklists son más fáciles de manejarlos, son más visuales para podernos dar cuenta de qué cosas realmente tienen que ir en nuestro kit de emergencia. Entonces, les repito, estaría el carnet de vacunas, la comida, los juguetes de enriquecimiento, medicinas, la ficha de emergencia que les indiqué anteriormente, la prescripción de los medicamentos, la descripción del animal, si es que pueden, fotos de sus animalitos, la placa, información del microchip, números de emergencia, las instrucciones de alimentación, collar, transportador, correa, arena de gatos. Incluí también antipulgas, porque también puede ser importante que mandemos un antipulgas, tengamos un antipulgas en nuestro kit de emergencia. Y entonces este checklist también se lo puede imprimir fácilmente, y al rato que nosotros hagamos nuestro kit de emergencia, simplemente lo hacemos un visto y lo dejamos a este checklist pegado en nuestro kit de emergencia, para saber exactamente qué es lo que pusimos allá adentro. Y este es el plan de emergencia de una forma más sencilla, que también se las podemos hacer llegar fácilmente, igual como el otro. Y ¿no es cierto?, indica los pasos de forma más sencilla. El paso 1, que sería identificar al amigo, familiar o vecino de confianza para cuidar a nuestros animalitos de familia, y los miembros, en caso de que nuestros miembros del hogar se enfermen o sean hospitalizados, y tener la información de contacto y mantenerla accesible. El paso 2, que sería llenar la ficha de emergencia con los datos, incluir las instrucciones detalladas de cuidado, por ejemplo, la dieta, las rutinas, información importante como las notas sobre su comportamiento, preparar el suministro para las 2 semanas de alimento, medicación y otras para el cuidado de su animal de familia, que sería esto el kit de emergencia, tenerlo listo. Y bueno, el último está otro nombre que se me ha ido, pero el último es pegar nuestro póster de animales adentro, que sería importante imprimir, completar la tarjeta de animal adentro y ponerlo en nuestras puertas y ventanas para alertar a las personas que tenemos animalitos dentro de nuestra casa. Toda esta fuente de información viene de la SPCA y de la Humane Society de los Estados Unidos. Otra cosa importante que me parecía mencionar es qué pasa en el caso, todo lo anteriormente dicho es en el caso si es que nosotros somos hospitalizados o si tenemos que salir de nuestro hogar y los animalitos tendrían que pasar a cuidados de otras personas, de una tercera persona que es la que nos ayudaría mientras nosotros nos recuperamos o somos hospitalizados. Esto es en el caso, los cuidados de animales de familia en caso de que yo tenga COVID-19 y esté haciendo la cuarentena en mi casa y tengo a los animalitos de familia en mi casa conmigo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con ellos? Lo primerito es mantener distanciamiento. Tengo que realizar distanciamiento dentro de mi casa después de ser diagnosticado de COVID-19, no únicamente de mis familiares, sino también de mis animalitos. Es decir, si es que yo estoy haciendo la cuarentena en mi casa
y yo únicamente tengo que pasar dentro de un cuarto, entonces lo preferible es que los animalitos de familia no entren en ese cuarto conmigo, sino que estén afuera. En caso de que sean animalitos de asistencia emocional, por ejemplo, entonces ahí el animalito más bien tendría que estar únicamente con nosotros en el cuarto y no tener tanto contacto con nuestra familia. En el caso de que realmente tengamos interacción con nuestros animalitos porque no hay nadie más en nuestra casa, por ejemplo, que tenga que darles de comer, no haya nadie, entonces ahí tenemos que lavarnos las manos antes y después de interactuar con nuestros animales de compañía y obviamente tratar que las interacciones sean la menor cantidad posible y el menor tiempo posible. Esto en el caso de que nosotros estemos positivos de COVID-19. No compartir comida. Si soy positivo a coronavirus, realizando cuarentena dentro de casa, no compartir comida con nuestros animales de familia. Eso también es muy importante. Si yo estoy comiendo, no darle de mi comida también al perrito o al gatito con el que estoy conviviendo. Esto para la protección de ellos. Usar el equipo de protección. Si soy positivo a COVID-19, realizando la cuarentena en casa y debo cuidar a mis animales de compañía, tengo que usar el mismo equipo de protección cuando esté con ellos que lo que haría si es que estoy con otra persona, es decir, usar mascarillas y guantes si es posible, sino lavarnos las manos, como les indiqué, antes y después. Igual, todo este tema viene de las organizaciones de cuidado animal, como la SPCA, la Humane Society y asociaciones veterinarias que dan estas recomendaciones. Y bueno, aquí les pongo un poco de la biografía de los lugares donde saqué toda la información. Esto viene de manuales del SPCA, de la US Department of Health and Human Service Center for Diseases and Control Prevention, la Humane Society de los Estados Unidos, Best Friend Animal Society y la Humane de Canadá. No sé si tal vez tienen preguntas para iniciar mejor directamente con las preguntas. Muchas gracias, Cris, por la presentación. Es muy, muy interesante porque ya vemos que tenemos que tener planes previos a una situación en caso de contagio, tanto de nosotros mismos como de alguno de nuestros familiares. Ahora, tengo una pregunta, por ejemplo, en caso de que nosotros seamos el contacto de una persona que contrajo COVID, ¿cuál sería el protocolo ahí? Claro, o sea, ahí sería, o sea, primerito la persona que te va a entregar el animalito tiene que habértelo dicho con anterioridad y quedar ustedes de acuerdo en que si es que te va a dar, por ejemplo, una llaves para acceder al lugar y a qué momento te van a avisar, porque puede que esa persona mismo te avise, o sea, te diga, salí positivo de coronavirus y voy a tener que ser hospitalizado, o se contacte contigo el equipo de emergencia, que esperemos que sí se realice este protocolo, por ejemplo, que realmente el equipo de emergencia te llame. Entonces, obviamente, la persona que tenga que salir tendría que primero respetar las normas que tenemos en el país, es decir, tanto los horarios de cuarentena, los horarios en los que podemos salir y salir con el equipo de protección adecuado. Si tengo yo que trasladarme hasta esta casa, ir con el equipo de protección, la mascarilla, los guantes, saber exactamente dónde está el lugar de suministros para únicamente ir, coger las cosas que estarían listas y embaladas en una cajita, pero únicamente yo coger el kit de emergencia, tener listas las correas igual para yo coger las correas, llevarme al perrito o al gatito, y si me voy a quedar en esa casa o si más bien voy a salir y los voy a llevar a mi propia casa. En el caso de que sea un vecino sería mucho más fácil, por eso siempre se dice lo mejor sería un vecino, porque el vecino únicamente tendría que caminar, si es que es al lado o al frente, únicamente caminar y ya ingresar a tu hogar. Podría hacer eso exactamente el mismo momento que ya te están llevando. Mientras que si es una persona que ya vive más lejos, entonces obviamente va a ser un poco más complicado. Perfecto, muchísimas gracias, Cris. No sé si es que alguien de las personas que están ahorita conectadas tiene alguna consulta. Y yo sé que puede parecer, o sea, hacer un plan dentro de nuestra casa realmente parece sencillo, pero son cositas incluso en el checklist que tú mencionabas que al momento de hacerlo puede convertirse en algo un poquito más difícil de lo que pensábamos. Por ejemplo, en este momento todos sabemos dónde está el carnet de nuestro animal. ¿En qué lo ponemos? ¿En una mochila, en un bolso, en una caja? O sea, ¿qué puede? O sea, no piensen como sus cosas, sino piensen como que hay una tercera persona, un extraño que va a entrar a su casa en caso de, y que va a tener que encontrar esto.
Entonces, por ejemplo, que esté dentro de la cocina, pero ¿dónde está la cocina en mi casa? O sea, realmente armar un plan tiene que ser visto por una persona como si fuéramos extraños a nuestro hogar. Entonces, de pronto, mira, aquí hay una pregunta. En caso de no tener carnet, por ejemplo, ¿qué hacemos? O sea, que lo más importante, imagino, si es que sí está vacunado tu perrito gatito, le podrías pedir un certificado a tu veterinario de confianza, el veterinario que le vacunó. Ellos por lo general tienen el registro del carnet de vacuna y ellos te ayudan a imprimir un certificado diciendo que el animalito sí fue vacunado en tal fecha. Por ejemplo, eso se podría hacer en el caso de no tener el carnet de vacunas. De lo que entiendo, se estaba permitiendo igual un lapso de que la vacuna esté caducada por el tema del COVID-19. Entonces, en eso también no se preocupen mucho si no está tan al día, porque sí se está permitiendo un lapsus, porque la vacuna sí funciona un poquito más después de que se dé por vencida, pero realmente por ahorita por el COVID no es tan fácil ir y vacunar a nuestros animalitos. Gracias, querida. Eso es súper importante porque obviamente la crisis sanitaria impide que muchas personas salgan a hacer este tipo de protocolos que son profilácticos en el caso de los animales. Y, por ejemplo, en el caso de nosotros, ser el contacto de una persona que necesita colocar o llevar sus animales a otra parte y son esos los animales que no están vacunados, o sea, creo que también debemos tener en cuenta que si es que vamos a hacer el contacto, también estar muy claros de si tenemos la capacidad, el espacio y el suficiente tiempo incluso para ver que nuestros animales no estén en contacto directo con los otros en caso de, o sea, de que no estén vacunados, por ejemplo. O sea, eso es bien importante antes de incluso aceptar ser el contacto de emergencia. Pero sí, o sea, creo que hay cosas que debemos tener en cuenta. Vamos a ver, acá hay Sí. otra pregunta. Claro, por eso también es importante o sería mejor si es que, por ejemplo, es una persona que ya conoce a nuestros animales. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos amigos en el barrio en los que vamos juntos con nuestros perritos al parque y sus perritos ya le conocen a mi perrita. Entonces, sé que no habría tampoco ahí un problema en que no se lleven porque ya se conocen. Y igual mis vecinos ya saben también cuál es el comportamiento de mi perrita porque ya la conocen. Entonces, sí sería mucho más fácil si es que nuestro contacto de emergencia es una persona que ya la conoce, incluso para la persona, porque ya lo conoce nuestro perrito y o gatito, o nuestro perrito o gatito, porque ya lo conoce a la persona y no se va a estresar tanto. Lo que sí, también, por ejemplo, en el tema de gatos, si es que fuera más factible que el dueño, o sea, el tenedor del gato, pueda ya meterlo en el kennel para que el contacto de emergencia llegue y se lleve el kennel, sería mucho más fácil. Porque como sabemos del gato, posiblemente se va a esconder y no va a dejar que cualquier persona llegue y lo saque. Entonces, por ejemplo, en un gato sí sería más complicado. Si se lo va a llevar, sería mejor que se lo deje ya guardado en el kennel para llevárselo, o que el contacto de emergencia únicamente haga esta función de ir a alimentar, por ejemplo, al gato, porque el gato es un poco más fácil de dejarlo solo que un perro. Entonces, también podría ser la función únicamente de ir diariamente a darlo de comer, a limpiarle la arena, a ponerle el agua, tal vez incluso eso sería mejor para un gato, porque el gato es más de su espacio y entonces se comportaría mejor, por ejemplo. Tendríamos que realmente depende, o sea, cada uno conoce cómo son sus animalitos. Uno saber también qué sería mejor para él. Si la persona viene a quedarse acá, únicamente le viene a dar de comer, a estar un ratito con ellos o se lo lleva. Pero todo esto obviamente tienes que tú conversarlo con tu contacto de emergencia y ya saber esto. Y como dices, a veces decimos, un plan lo hago rápido. Realmente no sabemos cuándo nos vaya a ocurrir, cuándo vaya a pasar que nosotros nos contagiemos. Y entonces es importante ya empezar a tener listo este plan para que ellos no sufran el rato que nosotros tengamos que ser hospitalizados o lastimosamente fallezcamos o pase alguna cosa así terrible, realmente ya saber qué va a pasar con ellos, porque como les dije, ya hay casos que está pasando que las personas fallecen o salen de la ciudad y los animales quedan solos. Entonces sí es importante también tener todo esto ya listo. Creo que es súper importante lo que mencionaste, Cris, en el tema de los gatos. Me parece bien, bien importante justo este tema de que existe la posibilidad, si existe la posibilidad de que nuestro contacto de emergencia solamente sea la persona que va, da comida, realiza limpieza, le ve que tenga agua limpia, quizás sea mucho mejor, un mucho mejor plan que llevárselo a una casa de terceros. O sea, por el tema del Exacto. estrés y por el tema de la susceptibilidad también de los felinos a presentar, o más bien, contraer la enfermedad, si se puede decir así.
Tomemos en cuenta que los felinos, si bien podrían ser susceptibles a un contagio, no quiere decir que ellos vayan a contagiar a las personas. Así que eso sí tenemos que estar súper claros y lo vamos a repetir esto todo el tiempo porque es solamente una vía. Las personas, la única forma de contagio de las personas es entre personas, o sea, de persona a persona. Entonces no existe forma de que un perro o un gato nos transmite el virus. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y creo que había una pregunta respecto a eso también. Chévere, muchísimas gracias igual a todos los que nos siguen con nosotros en la charla. Te voy a hacer, Cris, las preguntas que quedaron pendientes, ¿ya? A ver, nos dicen, eh, ¿qué vacunas deben tener los animales? Bueno, esta es un poquito más veterinaria. No sé, igual si quieres contestarle. Bueno, o sea, tendrían que tener la de la rabia, la múltiple y la triple felina en el caso, la múltiple en los perros y la triple felina en los gatos. Esas serían las dos, creería yo, esenciales. Es que a veces también te piden, por ejemplo, tos de perrera, pero no es una vacuna realmente esencial. Yo creo que con esa sería más que suficiente. La rabia y la múltiple en perros y la rabia y la triple felina en gatos. Perfecto. Recuerden, o sea, sí, la rabia es como súper importante porque es incluso obligatoria, ¿no? Por ley. Pero las otras también son importantes por la salud de nuestros animalitos. A ver, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles deberían ser los cuidados de higiene en nuestros perritos si hay una persona positiva en casa? Eso creo que ya le hablaste, podría resumirle un poco rápido y luego les enviamos la información. Claro, lo que tendría que hacer primero es, si es que es posible, distanciamiento, es decir, nosotros no tener contacto con los perros o con los gatos. Por lo general, de lo que he visto, si es que uno le mandan a cuarentena en casa y tiene más familiares, uno pasa la cuarentena, si es que está positivo de COVID, en un cuarto y nuestros familiares únicamente nos pasan la comida y no tenemos contacto con ellos. Lo mismo sería con el perro y el gato, ellos tampoco tendrían que ingresar al dormitorio donde nosotros estamos haciendo la cuarentena. En el caso de no poder, es decir, si yo vivo solo en casa y yo tengo que cuidar a mis animalitos, entonces lavarnos las manos antes y después de las interacciones con ellos, usar el equipo de protección que usaríamos al igual de tener contactos con personas, es decir, la mascarilla principalmente, y no compartir comida con ellos. Eso también es muy importante. Es decir, si yo estoy comiendo algo, pasarles a ellos, eso también evitar hacer eso. Eso sería lo básico. Perfecto, Cris, muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta nos dice, ¿sería más factible que se lleve a la mascota al contacto de emergencia? Pues ir al lugar del portador de COVID, la mayoría pensaría que sería peligroso. Sí, realmente el problema ahí sería que si es que yo soy la persona que estoy diagnosticada con COVID, no voy a poder ir al lugar de la casa de emergencia porque estoy yo diagnosticada, entonces no podría salir y si me están llevando a hospitalización, entonces tampoco voy a poder salir. Lo excelente sería en realidad que únicamente si yo ya salí, o sea, y a mí ya me llevaron al hospital y yo ya no estoy en casa, entonces yo puedo acceder a ese lugar con una llave y retirar los animalitos de compañía o únicamente darles de comer, limpiarles la caja de arena como mencionamos, usando el equipo de protección que usaríamos. Igual estar siempre con la mascarilla, estar con los guantes, limpiarnos los zapatos, cambiarnos la ropa, si es que es posible ponerse un traje en el que únicamente lo voy a usar cuando entre a esa casa y retirármelo cuando salga. O sea, realmente usar todo el equipo de protección que lo haríamos en el día a día, ¿no? El equipo de protección que estamos usando para no contraer COVID. Lavarnos las manos, todas las indicaciones que nos dicen, usar las mismas indicaciones. Pero realmente sería complicado que la persona lo lleve, porque si es que esa persona está con COVID no podría trasladarse. Sería demasiado complicado. Tendría que de ley la persona ir al lugar. Sí, y recuerden también el tema del cerco epidemiológico, ¿no? O sea, las personas más cercanas a nosotros también tendrían un riesgo de portar el COVID. Entonces, vamos a tener también mucho cuidado con esto, de tener contacto con los familiares que podrían estar en el cerco epidemiológico. Así que eso también tenerlo en cuenta dentro de nuestros contactos, del checklist de las cosas. Y bueno, respecto a la pregunta que te acaban de hacer antes de pasar a la siguiente, eh, justo estaba pensando en que si tenemos una casa pequeña o un departamento, por ejemplo, yo, por ejemplo, me estaba imaginando aquí en mi casa, yo vivo en un departamento donde hay 3 habitaciones pequeñas
y la una habitación es una habitación con baño y las otras dos tienen el baño compartido. Por ejemplo, si es que yo me contagio o si es que alguno de mis familiares se contagia, esa persona debería pasar en el cuarto más grande, ¿no? O sea, donde tiene un baño exclusivamente para la persona que está contagiada y el resto de familiares estarían en la parte de afuera. Y tendríamos que permanecer exclusivamente en esta habitación, ¿verdad? O sea, más o menos así es como la dinámica, ¿no? Y tanto la alimentación, o sea, nuestros familiares que están afuera deberían ayudarnos con el tema de alimentación, con el tema de todo lo que requiramos para no salir y no exponerles a nuestros familiares. Y nuestros animalitos de compañía deberían permanecer afuera, es decir, no entrar para dormir en esta habitación o para hacer limpieza ni nada. Entonces, más o menos así es lo que nos dices, ¿verdad, Cris? Exactamente, o sea, no tendríamos que tener contacto. Si yo estoy haciendo la cuarentena en un cuarto, por más de que nos dé pena o tal vez ellos quieran llorar para entrar, no, lo ideal sería que ellos no entren al cuarto donde nosotros estemos haciendo la cuarentena, sino que se encuentren con el resto de familiares que estén afuera. Igual dijiste, igual por ejemplo una recomendación para personas, es que igual la persona que esté con COVID-19 positivo tiene que usar un plato, cubiertos separados a los de la familia, no tienen que repetirse, sino que únicamente esa persona come, por ejemplo, de ese plato. Y de todas formas que nuestro animalito no lama o no se acerque a esos platos que está consumiendo la persona positiva de COVID. Y esto es bien importante al momento de hacer el plan. O sea, tanto el plan, si es que una persona va a hacer cuarentena en casa o si es que la persona va a ser llevada de pronto a un hospital. Entonces, sí, tener estas consideraciones para armar nuestro plan. Como les decía, ninguna pregunta al momento de hacer un plan es exagerada o es de alguna forma obvia. O sea, no piensen que algo es obvio. Traten de verlo como si ustedes fueran el contacto de emergencia de alguien mientras preparan su plan. Eso es bien importante. Sigamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la fecha tolerable de vencimiento de las vacunas? No sé si es que esto te decía en algún plan de los que tú revisaste, Cris. La verdad que no recuerdo cuánto tiempo decía. Sí decía, pero no, ahorita no recuerdo. Ya, considero que creo que sí hay veterinarios también ahorita en la sala, que sería chévere si es que tienen alguna otra información. Hasta lo que yo tengo conocimiento, eh, entre 1 hasta 4 meses las vacunas podrían espaciarse. O sea, todavía estamos dentro de un rango. Si es que el refuerzo de la vacuna tenía que hacerse al inicio de la cuarentena, tendríamos todavía esta ventana donde no pasaría nada, entre comillas, si es que no hacemos el refuerzo. Sin embargo, hay otros veterinarios que también están recomendando que hagamos lo posible por mantener al día el carnet, sobre todo en ciertos lugares. Por ejemplo, en la costa tenemos más presencia de enfermedades como la leptospira. Entonces, en Quito, por ejemplo, no es que no exista, pero hay una incidencia mucho más baja. Por tanto, las vacunas quizá podrían esperar un poco más, pero en zonas donde hay este tipo de enfermedades que requieren las vacunas, sí sería mejor hacer lo posible por mantener el calendario al día. Entonces, más o menos depende desde la ciudad que estamos hablando o desde donde se presentan cierto tipo de enfermedades. Así que eso deberíamos verlo caso por caso. Si es que requieren información específica, podrían escribirnos a nuestro correo y podemos consultar y responderles también a estas dudas. Les voy a poner un correo en la parte del chat para que ustedes puedan hacernos este tipo de preguntas ya más específicas de ser el caso. La siguiente pregunta dice, mi pregunta es, ¿se puede seguir sacando a mi mascota a la calle para hacer sus necesidades sin riesgo? Esto ya habíamos hablado en otro webinar, pero dale, Cris. Sí, lo que se recomendaba obviamente es que sea el menor tiempo posible. Creo que era máximo 10 minutos lo que habíamos puesto más o menos máximo. O sea, lo ideal sería que solo hagan pipí, popó cuando salgan y regresen inmediatamente y que se les lave las patitas. Las patitas obviamente lavarles con agua y con jabón sería lo ideal, no lavarles con alcohol ni con cloro, muchísimo peor porque esto les causaría demasiado daño, pero realmente no sacarles a hacer sus necesidades, pero no sacarles a pasear. Igual mantener distancia con otras personas si es que se las encuentra en el camino o con personas que están igual con otros animalitos.
Gracias, Cris. Justo, Karina está también en la sala, gracias por estar acá. Y ella también nos dice que es recomendable no esperar más de 3 meses a la fecha en que se debía vacunar. Entonces, bueno, creo que estamos ahí justo dentro de la ventana desde que empezamos el tema del aislamiento. Así que vamos a tener un poco en cuenta las fechas, tengan a mano sus carnets y revísenlo eso, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Mi gato tiene SIDA y no recibe vacunas. ¿Cómo puedo informar de esto y qué medidas debo tener? Bueno, sí, para el SIDA no hay vacuna aquí en el Ecuador, eso es verdad, es una enfermedad autoinmune. Tendrías que poner igual en la ficha de emergencia, eso sería uno de los datos de las recomendaciones especiales, poner que el gato tiene SIDA y por lo tanto entonces tienen que tomar otro tipo de precauciones. Por ejemplo, no estar con otros gatos y que no se estrese, porque al ser una enfermedad autoinmune, entonces lo que hace es atacar el sistema inmunológico. Por ejemplo, en un gato con SIDA, sí sería mejor que el gato permanezca en la casa y que tu contacto únicamente vaya a alimentarlo, a ponerle agua y a limpiar la caja de arena y asegurarse que esté bien. Yo creo que en un caso con un gatito con SIDA, eso sería una mejor opción a trasladarlo a otro lugar porque eso le causaría más de estrés y podría hacer que la enfermedad aparezca, que es lo que un gatito con SIDA o con leucemia es lo que no queremos, que el gatito se estrese. Sí, gracias, Cris. Complementando la respuesta, el SIDA, tanto el SIDA como la leucemia felina, bueno, son igual enfermedades virales de las que hay que tener consideración porque sí pueden ser transmitidas a otros gatitos. Entonces, justo como lo decía Cris, creo que eso también sería importante ponerle dentro del plan para enviarles a las personas en casos de este tipo de enfermedades. La recomendación es que el contacto de emergencia vaya a la casa a revisar que el gatito esté bien, alimentarlo, ponerle agua y limpiar su caja de arena. Chévere. Vamos a ver, las personas que asistan, ya eso es mío, ajá. Los perritos no pueden contraer el COVID, pero a través de su pelaje se puede transmitir de una persona a otra. Creo que igual ya lo hablamos. ¿Quieres responder esa? Yo realmente entiendo que si bien pueden actuar las patas como trasladarlo al virus, no sé cómo explicar, pero como por ejemplo si es que yo toco un objeto y el virus puede permanecer un poco en superficie, es más o menos un poco lo parecido que puede pasar cuando el perrito, por ejemplo, pisa. Pero no sé realmente en el pelaje si es que el virus realmente pueda permanecer mucho tiempo. La verdad eso lo desconozco, no sé, Shadil, si tal vez tú sabes o... Bueno, sí se puede actuar, o sea, podría actuar como un vector, como tú decías, pero va a depender mucho la carga viral. O sea, no quiero que tampoco nos asustemos demasiado por esto. Si es que un paciente da positivo a COVID y lo tienen que llevar, por ejemplo, al hospital y nosotros somos el contacto de emergencia y vamos a tener que ir a ver al animalito, pues obviamente, como ya lo mencionó Cris, el tema de la protección, ¿no es cierto? Vamos a manejarlo de ser posible con guantes y al momento de regresar a casa, lo que sea, lavarnos siempre bien las manos, no besar a los animales, o sea, no estar ahí tampoco abrazándolos tanto, solamente en caso de que haya estado expuesto a una persona que está positivo a COVID. Sin embargo, la presencia del virus en el pelo no es que se va a quedar ahí para siempre. Si es que estamos con muchas dudas al respecto, lo que podemos hacer es darle un baño cosmético con un shampoo normal, porque es el jabón realmente lo que hace que las partículas del virus pues ya se inactiven, ¿no? Entonces no es necesario asustarnos mucho, pero para ser mucho más rigurosos con el tema de la bioseguridad, podemos llegar a casa, darle al animalito un baño, secarlo bien y lo mismo, ¿no? Lavarnos también las manos y dejarlo un poco en aislamiento, ¿no? Como estábamos hablando. De ahí, la siguiente pregunta. Ahí está, claro, las gotículas del virus, es justamente eso, ¿no? O sea, de que sí podría pasar, sí puede pasar, pero tenemos formas de que esto disminuya el riesgo de un posible contagio. Déjenme ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de desinfectarlos? Yo solo lo limpio con agua y lo cepillo.
Ya, realmente lo importante y lo que va a hacer efecto respecto al virus es el jabón. Así que cualquier cosa va a ser mejor darle un baño, pero si es que ustedes no están sacando a sus animales, lo ideal sería que no salgan, ¿no? Pero si es que tienen que sacarlo para hacer sus necesidades o agua, con las patitas es suficiente, a menos de que se hayan restregado en un parque. O sea, no sé, esto ya son casos como bien especiales, ¿no? O sea, que se vayan corriendo al parque y se restrieguen, pero no sé, hasta todo el cuerpo. Entonces ahí un baño quizás sería lo más adecuado por medidas de bioseguridad. De ahí, ¿qué más? ¿Va a quedar grabada esta charla? Sí, va a quedar grabada esta charla y la vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube para que la puedan ver en adelante y compartirla justamente con las personas de su barrio, sus vecinos, incluso crear un plan dentro de condominios o en edificios, me parece que es también una súper buena idea, ¿no? Eso sería lo mejor, que entre vecinos nos ayudemos y nos apoyemos entre los que tenemos animalitos de compañía, porque como les dije, lo más fácil es un vecino que nos pueda ayudar, porque esta persona podría ir diariamente a darle de comer, a cambiarle el agua, a limpiarle la caja de arena en caso de gato, sería más factible, ¿no? Un vecino. Entonces yo creo que en esta época también es una buena época para estar en comunidad, porque es lo que realmente nos va a ayudar, no únicamente con los animalitos, sino en general en nuestra vida. Chévere, gracias, Cris. Vamos a empezar con la ronda de preguntas que están acá en el chat. Nos decían, si están vacunados contra la rabia, pero en el subcentro y ellos no dan carnet. Eh, las vacunas que son del ministerio, sí suelen dar un papelito, es raro que no lo hagan, pero sí dan un papelito donde te ponen justamente la fecha de vacunación y el tema de con qué lo vacunan, ¿no? Siempre o sea, creo que es bien importante ver incluso nuestras falencias, por decir así, si no guardamos este tipo de recibos, de certificados de vacunación, porque realmente es el único documento legal que te puede incluso salvar si es que tu perrito por N razones muerde a alguien y esta persona te quiere demandar por una mordida, incluso por posible rabia. Este papelito sería tu único certificado legal, así como el carnet de que tu animal no va a diseminar rabia. Así que en adelante tengamos siempre precaución de tener este tipo de certificados a la mano, de guardarlos en lugares visibles, de engraparlos al carnet que tenemos de las otras vacunas o de ponerlos en lugares donde los vayamos a poder recoger en casos como este. Vamos a ver, el otro dice, una inquietud, al hablar de animalitos se debe tener el mismo cuidado y precauciones con conejos. Buena pregunta. Ay, creo que mejor contesta tú. Tú Eh, sabes de conejo. realmente sí, o sea, estamos hablando justamente del pelaje, es el mismo tema, ¿no? O sea, la bioseguridad al manejarlos, depende cómo lo tengan en su casa. Hay gente que los mantiene como en jaulitas, hay gente que los mantiene en patios más abiertos, hay gente que los deja deambular en la casa. Entonces, esto es importante también decirlo en la ficha que mencionaba Cris, porque el pelo del conejo puede actuar de la misma forma que el pelo del perro, ¿no? Entonces, a ellos, sí, eso sí, recomendación importante, no lo vayan a bañar, porque eso genera como mucho estrés en los animales. Entonces, sí, lo único ahí podríamos hacer como cepillarlo y dejarlo en una jaulita por unos días hasta estar como súper seguros de que ya el contacto es inofensivo, ¿no? Entonces, pero con todo podríamos averiguar, muy buena pregunta, el tema de los conejos y otros animales de compañía como hamsters, no sé, ¿qué más tiene la gente, no? O sea, si es que tienen algún otro animal, incluso pueden decirnos aquí y averiguamos también de eso. Claro, igual el plan de emergencia sería igual para el conejo, por ejemplo, igual llenar la ficha, igual ponerle, como vieron en la lista que dice animales adentro, dice otros, pues ahí también se podría poner el conejo, o sea, hacer exactamente el mismo kit de emergencia, igual que es lo que usa su conejito, o sea, hacer exactamente lo mismo. ¿Qué recomendaciones se debe tener ante un perrito que posea una discapacidad visual o de alguna extremidad? Claro, esos son casos ya más especiales y más específicos
específicos. De todas formas, tendrías que llenar lo mismo, el mismo kit de emergencia, llenar igual la ficha y poner obviamente en datos especiales que el animalito ciego o que tiene una discapacidad. Y tu contacto de emergencia, yo creería que incluso más en estos casos, que tu contacto de emergencia sepa estas cosas y que tu animalito le tenga confianza, porque por ejemplo ahí sería mucho más difícil, por ejemplo, a un perrito ciego tener que trasladarlo a otro lugar. Entonces, en ese caso sí tendrías que conversar un poquito más con el contacto de emergencia, la posibilidad, por ejemplo, de que la persona se pase a vivir a la casa o vaya más seguido, porque en el caso de un perro es más difícil dejarlo solo durante todo el día como se lo puede hacer con un gato. Entonces, en ese caso sí tendrían que conversar. Yo creería que tal vez en un gato ciego sí, tal vez que la persona vaya a la casa y no se la traslade, o si es una casa, por ejemplo, que el perro sí ha visitado y sí visita bastante seguido, entonces sí conoce. Entonces son todas esas cosas que realmente cuando te pones a pensar tienes que verlas en el plan, porque cada animalito también es distinto, no todos son iguales. Por ejemplo, hay perritos que no les gustan las otras personas, por ejemplo. Entonces vas a tener que ver una persona de contacto que lo conozca y sepa y vaya a poder manejarlo. Entonces todas estas cosas específicas tenemos que manejarlas súper, súper bien. Y claro, en este caso, como dices, tendrías que ver que tu contacto de emergencia lo conozca más al animalito, creería yo. No sé si tal vez... Y los medicamentos, por ejemplo, también súper importantes si tu animalito toma un medicamento, por ejemplo, si es que toma, si es que tiene convulsiones, si es que tiene que tomar vitaminas, si es que tiene cáncer, si es que está recibiendo algún tratamiento. Todas esas cosas son súper importantes especificarlas y como digo, si es que pueden poner la prescripción médica mejor. Incluso, por ejemplo, en ciertos casos tu contacto de emergencia podría ser una veterinaria de confianza, que sea una veterinaria que va a poder tenerlo a tu animalito mientras tú haces tu hospitalización. Ese también puede ser una opción, no únicamente una persona, sino una veterinaria, pero uno ya conversar con la veterinaria antes, no ese rato que me está pasando, entrar en pánico y decir, Dios mío, ¿ahora dónde se le lleva? ¿Quién le viene a ver? ¿Qué se hace? Y Dios mío, ¿ahora qué me lleva? Sino la idea es que ya sepamos. Entonces, por ejemplo, puedes ponerle en contacto de emergencia a una veterinaria, por ejemplo. Y la veterinaria se encargue de irlo a retirar. También podría ser esa una opción, pero la idea es que nosotros ya sepamos qué va a pasar, para que el rato que nos pase no estemos ese rato entrando en pánico y ese rato no sepamos qué hacer y a la final ellos se queden solos y nadie puede ingresar a la casa. Entonces la idea obviamente el plan es que ya tengamos todos estos escenarios ya previstos para que no nos pase el rato. Gracias, Cris. A ver, aquí nos hacía una pregunta. Dice, mi pregunta iba direccionada a que después de la fecha de caducidad de una vacuna puede seguir siendo efectiva. Este es un caso bastante extraño, por decirlo de alguna manera, porque realmente no se recomienda poner vacunas expiradas, no tanto porque al animalito le pueda hacer daño la vacuna, sino porque la efectividad de la misma disminuye. Así que probablemente no, o sea, obviamente no es lo mismo poner una vacuna que está dentro de la fecha de caducidad, o sea, antes de la fecha de caducidad, que una vacuna vencida. O sea, los farmacéuticos y las personas que fabrican este tipo de medicamentos lo hacen siempre y cuando garantizando que en esta fecha, utilizándolo previo a esta fecha, la vacuna tiene el 100% de efectividad. Si es que se lo hace después de esta fecha, el fabricante no asegura que vaya a tener el mismo efecto. Entonces, ese quizás sea el problema más grande de poner vacunas expiradas. Así que yo lo que te recomiendo en ese caso es ir a donde tu veterinario, enseñarle qué es lo que sucedió para que igual tenga en cuenta por si acaso debe haber sido algún error bueno, pues lo cometió sin darse cuenta, no a propósito, por supuesto. Y eh, realmente lo que se debería hacer en esos casos es una titulación de anticuerpos, o sea, como para saber si es que hizo o no hizo efecto la vacuna que le pusiste. No estoy segura si es que se hacen acá en el Ecuador titulaciones de anticuerpos para la vacuna que le pusiste, pero ese sería como el procedimiento ideal. Te recomendaría hablar con el veterinario que le puso la vacuna y ahí con él pueden encontrar alguna solución adecuada, porque ponerle otra dosis creo que tampoco es como muy adecuado. Realmente lo mejor sería hacer una titulación de anticuerpos. Pero bueno, eso podrían hablarlo directamente con tu veterinario.
Nos dice, a mi mascota le tocaba el refuerzo de la vacuna de la rabia el 20 de marzo, pero no se lo ha hecho vacunar. ¿Habría algún riesgo? Saludos desde Salango. Hola Leticia, ¿qué tal? Gracias por conectarte. Lo hablamos hace un ratito, el tema de las vacunas. Karina Pisco nos recomendaba también que no más de 3 meses. Entonces, marzo, abril, mayo, junio. O sea, tendríamos, digamos, una ventaja si es que una ventana de tiempo si es que te es imposible por el momento salir una ventana hasta junio. Pero si es que fuera posible, hay algunas veterinarias, por ejemplo, acá en Quito, que están haciendo incluso atenciones a domicilio. Este, de lo que se puede salir según nuestro número de placa de auto, por ejemplo, también se podría acudir a una veterinaria que esté abierta. Lo que sí les recomiendo es llamar, averiguar si es que la veterinaria cercana está abierta, hacer una cita, eso es lo más adecuado en estos casos. Hay muchos, la mayoría de clínicas acá está trabajando con esa modalidad, hacerlo bajo citas para que no tengas que esperar demasiado en la sala de espera, decirle por qué es el motivo de tu consulta y bueno, que ya se tenga preparado todo para que solamente vayas, se le haga la revisión de rutina, por supuesto, y si se le puede poner la vacuna en ese momento, se lo haga y puedas retirarte. Entonces, eso, nada más. Listo, gracias, mi estimada amiga. Gracias, Leticia, por tu pregunta. Nos dice, un estudio de la UNAM indica que es muy baja la probabilidad de que el virus se mantenga en el pelaje de las personas por característica de la rugosidad del pelaje. El virus se mantiene por más tiempo en superficies lisas. Sí, o sea, de hecho eso es lo que habíamos dicho, va a depender la carga viral, va a depender de cuánto tiempo de contacto se tuvo con la persona que está positivo COVID. Entonces, realmente es bastante baja la probabilidad de que un animal pueda transmitir el virus a través del pelaje. Sin embargo, lo que estamos diciéndoles es justamente medidas de bioseguridad para de esa baja probabilidad disminuirla mucho más, ¿ya? Entonces, sí, no vayamos a alarmarnos demasiado, pero tener en cuenta y hacer caso a estas medidas de bioseguridad, pues disminuyen muchísimo más el riesgo de un posible contagio. Vamos a ver, el virus pierde su capacidad de infección una vez que sale del enfermo. Por eso solo se tiene como vías de contagio oficial las gotículas que salen de la boca y las superficies. Y para que te contagies de una superficie debes tocarla y llevártela a la boca, manos, ojos. Sí. Es difícil que te pase un animal, sería como la superficie. Las normas sociales de distanciamiento son 2 metros y lavado de manos. Así es, justamente por eso decíamos que una de las medidas, como dijo Chris, es lavarse las manos, de preferencia antes y después de manipular los animales. Eso está dentro de todos los protocolos de manejo de animales en todas las asociaciones médicas veterinarias. Entonces es una recomendación que les estamos también transmitiendo, lavarse las manos antes y después de el contacto con los animales puede ser suficiente para disminuir muchísimo las probabilidades. Ya, recuerden que el 80% de personas son asintomáticas, así que mantengan la calma. También, sí, o sea, no, realmente el objetivo de estas charlas es dar a conocer planes en caso de qué mejor que no los tengamos que usar. Así que eso es una de las cosas más importantes que quisiéramos transmitirles. Este es un plan que se hace solamente preventivo y si es que no lo tenemos que usar, mucho mejor. Así que eso es nada más. Listo, ya hemos terminado las preguntas. ¡Qué bien! Si es que alguien tiene alguna otra pregunta para Cris respecto a la charla, respecto a los datos que ella nos presentó, respecto al plan, por favor puede hacerla ahora. Puede levantar la mano incluso para que no tenga que estar escribiendo y les respondemos también. Hasta eso, Cris, no sé si quieres ir cerrando porque con eso creo que estamos completos. Leticia creo que quiere decirnos algo, ¿o no? Estás con el micrófono cerrado, Leticia. Déjame verte si te Ah, puedo oír.
Ahí está. Ahí. Leticia, estás abierta el micrófono. No sé si deseabas compartirnos algo. Sí. Decía un saludo desde aquí, Salango, ¿no? No sé si conozcan Salango, un pueblo de Puerto López, Manabí. No hemos tenido la oportunidad, pero nos gustaría ir. Bueno, Ya que pase. están invitadas para que conozcan Salango, una comunidad hermosa. Yo en lo personal, a mí me encantan perros, me gustan los gatitos, pero ahorita eso como mencionaba hace unos minutos, ¿no? La compañera Shadi de las vacunas. Mi niño, lo llamo así porque ustedes decían que son parte de uno. Quizás no lo parí, pero me siento como que lo haya parido a él, ¿verdad? Entonces lo quiero mucho. Es un Friends, va a cumplir 3 años. Él pasa solamente lo que es aquí en casa, juntamente con su mamita y su ñañita. No sale para nada. Tenemos una casa aquí dentro de lo que es el pueblo de Salango, pero lo que sí me aterra ahorita en la actualidad es sobre toda esta epidemia que hay. En Puerto López hay bastantes contagios. Entonces, si yo llevaría a mi mascota a Puerto López, eso es mi terror por la vacuna que no le he hecho colocar, que le tocaba el 20 de marzo a él. Por eso es mi pregunta, si puede haber algún riesgo acerca de esto, o si lo llevo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso, porque los veterinarios, el doctor que está ahorita como veterinario, él pasa en el Parque Machalilla, en Puerto López, pero no sé si él pueda venir, se traslade aquí a Salango, porque ahorita no se puede andar así nomás. Aquí tenemos un cuidado inmenso a no salir a las calles, estar aquí adentro, entonces de verdad me mortifica que no se haya vacunado mi mascota. Me da terror como madre. Gracias, Leticia. Yo Sí. creería que en ese caso no es realmente tan esencial que tú te expongas a llevarlo al perrito a poner la vacuna, porque como dijimos, sí se está permitiendo un rango y estaría dentro de ese rango, porque es más o menos 3 meses, entonces sí estaría dentro de ese rango. Y no creería que vale, y si es que el perrito además ni sale de la casa. No, él está aquí adentro, Ajá. está aquí, él sale a lo que es el patio, hace sus necesidades, viene acá adentro, entonces no, yo no, allá no lo expongo, me da mucho Claro, terror, me da mucho terror. claro. Entonces yo sí creo que ahí más bien no valdría que tú te expongas tampoco yendo hasta Puerto Sí, López a ponerlo la vacuna. Si es que algún rato, bueno, ojalá esperemos ya en estos meses también un poco las cosas se calmen y ya haya la oportunidad de que le vayas a poner, pero realmente como dijimos está dentro de los 3 meses que se permite. Entonces yo creería que estés tranquila, que no va a pasar nada con tu sí, pequeño. Y se nos va a cerrar la sesión, así que les agradezco muchísimo a todas las personas por conectarse y porfa, Elizabeth, y a todas las personas que requieran, escríbanos a la página de PAE para poder atender sus consultas, ¿sí? Eso sería todo, Ok. ¿ya? Ya, gracias.